Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados. Carga para toda la vida. Esta noche en Miércoles de Mina, el Plan Cóndor, la operación represiva llevada a cabo por los países del Cono Sur en la década de los 70, ha dejado miles de víctimas y las heridas aún siguen abiertas. A 40 años del Cóndor y a 25 años del descubrimiento del Archivo del Terror, nos preguntamos, ¿cuánto ha avanzado Paraguay para esclarecer los crímenes de la era astronista? Lo analizamos junto a nuestros invitados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, hoy yo vestida como siempre también por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa la chaqueta, con algunas aplicaciones de Animal Print y unos brillitos. Muchas gracias, Tinola. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola, podés hacerlo llamando al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, el imperio de la belleza, Joseph, ya lo sabés, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Contacto, ya sabes, en la Casa Central y prácticamente tenés un Joseph en cada barrio. Todo un imperio sin lugar a dudas. Bueno, y la nueva colección que ya nos presentó Revlon de máscaras, una completa revolución. La nueva Revlon Máscara Collection, proporciona el look que deseas sin nombres o indicaciones complicadas y confusas, con una clara diferenciación según el tipo de beneficios que quieras. En esta colección desaparece la palabra complicado al momento de decidir cuál máscara comprar. Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que poseen diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultra volumen y el elixir de las máscaras, que es la nueva Ultimate All-in-One Máscara. Te brinda 5 beneficios en un solo producto. La nueva Revlon Máscara Collection tiene lo que necesitas. Bueno, ahora sí saludo a mis invitados. Con nosotros, después les digo el súper tema. Ya presentamos el coso. Ah, ya está. Como uno está acá y no presentaba, entonces me olvido que ya se hizo todo. Bueno, con nosotros se encuentra el senador Luis Alberto Wagner del PLA. PLA, el que pelea, por lo menos. ¿Qué tal? Hola, senador. Buenas noches, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Gracias por venir. Buenas noches a todos. Rosa Palau, coordinadora del Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos. Larguísimo. Buenas ¿Qué tal, noches, Rosa? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. También está Liliana Sayas y Marta Maldonado, ambas fiscalas, o sea, ¿fiscalas o fiscales? ¿Cómo se dice? Fiscalas. Fiscalas, claro, sí. Bueno, fiscalas de la Unidad de Derechos del hombre y la Humanos. mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por venir, ¿sí? Gracias por la Y invitación. se encuentra Rogelio Agustín Goiburú. Este sí que es más largo todavía, así que prepárense para el cargo. Director de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia. Y coordinador de NAVI, Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Desaparecidos de la Dictadura Astronista entre 1954 y 1989. Gracias por venir, Rogelio. Gracias por la invitación a vos, Mina, y buenas noches a todos los amigos. Bueno, en realidad, qué importante es la memoria, y para eso qué importantes son los archivos históricos que tenemos y sinceramente la difusión de los mismos. Lastimosamente, digamos, en ese sentido nos diferenciamos bastante de la Argentina, porque en la Argentina tienen realmente bastante más memoria que nosotros sobre los sucesos trágicos durante la dictadura en la Argentina
y nosotros como que parece que no queremos recordar. Y al ser, digamos, una sociedad que no quiere mucho recordar esa parte de la historia, también a mi parecer, obviamente estoy hablando sobre mi posición, ha quedado muchísima impunidad en relación al tema de los hechos sucedidos durante la dictadura. Yo, por ejemplo, nunca encaré ningún juicio, nada. Y bueno, también fui una víctima durante la dictadura blanda, porque ya fue al final de la dictadura, pero nadie, o sea, no nadie. Han hecho algunas personas juicios importantes, inclusive ha habido condenas también. Pero digo, hay mucha impunidad. Por suerte, por ahí se nos ocurre, ¿verdad?, a través de difundir un poco más la crueldad de los hechos en esa época trágica para nuestra historia, nunca es tarde. En ese caso, nunca es tarde. Porque ustedes saben que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces, si por ahí, después de ver este programa, dices, sí, realmente, ¿por qué a este hijo de puta les perdoné la vida? Podemos mañana iniciar un juicio de todas maneras. Así que siempre estamos a tiempo. Y por eso es importante, en ese marco, difundir. Por dos motivos. Por si acaso alguien diga, no voy a dejar impune lo que me hicieron. O, que para mí por lo menos tiene un sentido aún más de futuro e importante dentro de mi concepción, es para que no se vuelva a repetir. Nunca más. Dictaduras nunca más. Entonces por eso es importante conocer de la historia siempre en la vida, porque la historia nos enseña justamente mirar hacia adelante, ¿verdad? Ese es el objetivo entonces de este programa, para lo cual Jenny nos preparó un informe, porque ¿cómo surgió? Yo también soy una de las que tiene poca memoria. No es que solamente la sociedad paraguaya, yo formo parte de esa sociedad paraguaya y no le doy la pelota suficiente realmente a todo esto. Y nada, leí nomás, una sentencia, hay sentencia, y me invitaron, recibí una invitación, ¿verdad? Sobre todo la Operación Cóndor. Yo nunca ni siquiera traté el tema de Operación Cóndor, por ejemplo, los miles de programas que tuve, sí, de refilón. Entonces dije, bueno, vamos a traerle a la gente vinculada a todo esto para que, bueno, en la Argentina, en todos lados fue noticia y aquí fue noticia, en mi programa no. Entonces, esta es la forma también de revertir un poco esa falta de memoria. Vamos al informe, por favor. Operación Cóndor. Era el 28 de noviembre de 1975, cuando en una reunión secreta en Chile, Manuel Contreras, el entonces jefe de inteligencia de Augusto Pinochet, junto con líderes militares de América del Sur, ponen en marcha el Plan Cóndor. La Operación Cóndor, o Plan Cóndor, fue una alianza entre los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. Más tarde, se incorporarían Perú y Ecuador. El objetivo era cooperar en materia de inteligencia para combatir el terrorismo y la subversión, que para los gobiernos militares de la época eran representados principalmente por los sectores de izquierda, por lo que se perseguía y, de ser necesario, se eliminaba a militantes políticos, sociales, sindicales, estudiantiles y demás. El comunismo ha estado tratando de infiltrarse porque estos pueblos jóvenes que están en desarrollo son caldo de cultivo para las ideas de carácter marxista. Pero se ha dado cuenta América que en realidad para enfrentar el comunismo requiere un régimen autoritario. Eso es lo que hablo yo de democracia autoritaria. Bajo esta premisa, personal de los servicios de seguridad de los países de América del Sur cruzaban sin obstáculos las diferentes fronteras, cometiendo asesinatos, secuestros y torturas. La Operación Cóndor no se limitaría solo a los países del Cono Sur. Según investigaciones, su campo de acción se extendió a Italia y Estados Unidos. Los delitos contra los derechos humanos eran negados por los gobiernos militares de la época, hasta que en 1992 salen a la luz documentos que develaron de qué manera se conformó el operativo y su accionar. Dichos documentos serían denominados por la prensa como los archivos del terror. El Plan Cóndor tuvo más de 100.000 víctimas en la región, entre desaparecidos, torturados y muertos. Archivo del terror. El 22 de diciembre de 1992, en el Departamento de Producciones de la Policía en la ciudad de Lambaré, fueron hallados miles de documentos que pertenecían a la policía de la era astronista.
Documentos escritos a manos, informes, controles de entrada y salida del país, entrada y salida de detenidos, grabaciones, materiales bibliográficos y aproximadamente 20.000 fotografías. Los documentos hallados son de diferentes fechas. El más antiguo data de 1927 y van hasta 1992. Entre los documentos hallados se encuentran documentos que hacen referencia a la Operación Cóndor, como se puede observar en estos prontuarios de ciudadanos argentinos detenidos en nuestro país y posteriormente puestos a disposición de las autoridades argentinas en mayo de 1977. Además de fichas prontuarias, registros de detenciones, se encuentran en el archivo correspondencias e invitaciones a participar de congresos o reuniones dirigido a los altos jefes militares y policiales. Una de ellas es la invitación de Manuel Contreras, dirigida al jefe de policía Brites Borges, invitándolo a participar de la primera reunión de trabajo de Inteligencia Nacional, a realizarse en Santiago de Chile el 25 de noviembre al 1 de diciembre de 1975. Esta reunión dio nacimiento a la Operación Cóndor. Este archivo fue declarado por el Programa de Memorias del Mundo de la UNESCO Patrimonio Intangible de la Humanidad en julio de 2009. Se encuentra ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia y puede ser visitado de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Verdad y Justicia. De 2004 a 2008, una comisión denominada Comisión de Verdad y Justicia llevó adelante una investigación para establecer en forma oficial la verdad y la justicia histórica sobre los hechos de violación de los derechos humanos ocurridos en nuestro país, básicamente durante la dictadura tronista de 1954 a 1989. Esta comisión fue creada por Ley 2225/03, que estableció un amplio periodo histórico de estudio y puntualizó los hechos graves de violaciones. Se investigaron desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de libertad, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, exilio de paraguayos, así como la situación de derechos humanos de las niñas y los niños, indígenas, las mujeres y el tema de las tierras rurales mal habidas. Los resultados de la investigación, que llevó más de 4 años, fueron entregados en el año 2008 a los 3 poderes del Estado. Bueno, impresionante realmente y qué bueno que podamos tener parte de este archivo. Yendo al tema de la Operación Cóndor, porque después quiero entrar al tema del archivo en sí, de la Comisión de Verdad y Justicia, etcétera, etcétera. Pero la Operación Cóndor, aparte de lo que relató Jenny, digamos, hizo una descripción, ¿qué es lo que era la Operación Cóndor en realidad? Aparte de compartir, digamos, en materia de inteligencia, de información, etcétera, también hacían operativos en conjunto, ¿verdad? El Plan Cóndor tenía 3 fases. En primer lugar, fue una asociación ilícita entre estados. Una asociación ilícita entre estados. Claro, estados terroristas de todos los países involucrados. Los que hoy son del Mercosur, más ampliado a Chile, Bolivia y todos los demás países latinoamericanos. Como asociación ilícita, el operativo Cóndor comprendía 3 fases. La primera fase era la recolección de documentación acerca de los dirigentes políticos exiliados en los respectivos países. La segunda fase era la de realizar trabajo de logística, es decir, profundizar más y investigar y seguirle a la persona para ver qué hacía, con quién se reunía, qué estaba tramando, etcétera, etcétera. Todos esos documentos están en el archivo. Sí. Y la tercera fase era la fase operativa. Era la que los grupos de tarea de los respectivos países secuestraban a las personas, los mantenían en cautiverio, en forma ilegal por supuesto, los torturaban y los intercambiaban con otros países o algunas veces los hacían desaparecer ahí mismo en el país donde fue secuestrado. O sea, a veces intercambiaban en el sentido siguiente. Vamos a suponer que acá agarraban a un argentino, ¿verdad? Porque, claro. Y intercambiaban con algún paraguayo que ellos habían agarrado o directamente ya intercambiaban información y lo hacían desaparecer. Ahí en la pantalla recién vimos la foto de Dora Marta Landi y Alejandro Logoluso, los 2 argentinos que presumiblemente, y según lo que consta en el archivo que está en el Palacio de Justicia, que ellos fueron trasladados, apresados acá en Paraguay, llevados de una pensión. Está todo documentado eso. La pensión sigue estando en el mismo lugar, claro que cambió la fachada y todo, pero fueron llevados en un avión de la Armada Argentina, que había hecho escala en Santa Fe
y que la había traído a un jerarca de la militar de la dictadura argentina de Paraguay, ¿verdad? Y ese avión fue el que le llevó a, ¿Y qué pasó con supuestamente. esas dos personas? ¿No se sabe? Están desaparecidas. Desaparecieron después. Sí. Desaparecieron. Porque les pregunto, todas las personas, digamos, que de una forma u otra cayeron bajo la lupa, digamos, de la Operación Cóndor, ¿necesariamente terminaban muertas o desaparecidas? Claro. No necesariamente. No, por eso le No, no. pregunto. Necesariamente. Bueno. A ver. ¿Puedo Ujú, Sí, sí. claro. aportar? La Operación Cóndor es un acuerdo entre los gobiernos militares de la región que firman ese acuerdo en Santiago de Chile en esta reunión del 25 al 1 de diciembre. Pero según los documentos que tenemos nosotros en el archivo, sí hubo una prueba piloto previa. Ajá. ¿Por qué? Porque encontramos la ficha de este dirigente chileno, Fuentes Alarcón. Fuentes Alarcón estuvo detenido en Paraguay Sí. y es liberado, es expulsado del país según su prontuario, además de toda la documentación que se tiene. Él es expulsado el 23 de septiembre del 75. El 25 de septiembre, Manuel Contreras le remite a Pastor Coronel una tarjeta en donde le agradece la atención que había brindado a su personal que estuvo en Paraguay cumpliendo una misión. Esa tarjeta, y conversando con las víctimas, con los investigadores, con las visitas chilenas y extranjeras que han estado en el Paraguay, entre ellos estuvo John Dinges, un investigador americano, llegamos a la conclusión de que ese fue el plan piloto, que vinieron a interrogarlo a Fuentes Alarcón y se lo llevaron. No quedó una constancia de entrega debido a que no había un acuerdo entre los gobiernos militares, que es diferente a la entrega que se hace a Logoluso, a Landi y a los otros tres, que eran dos uruguayos, y José Nel, el otro argentino, Santana Escoto. O sea que a veces se hacía formalmente la Claro, entrega. a partir de la firma del acuerdo se hace la entrega formal. Ajá, o sea que queda constancia de las entregas. Queda constancia. Y en por- otros otro casos, no digamos, quedó constancia. se hace igual el trueque o la Claro, entrega sin sí. dejar constancia. Me imagino, te pregunto, a ver, Sí. ¿eso cuando se deja constancia y cuando no? Porque en la época de la dictadura, cuando reconocían que vos estabas presa, era a través de una sí, ventaja. Porque reconocían... No todas las veces Sí, reconocían. y otras veces no. Y cuando no reconocían era más peligroso. Era que te más hagan peligroso porque desaparecer. está desaparecido. Claro, entonces digo, Exactamente. y en estos casos, en la Operación Cóndor, Sí. también pasaba así que cuando reconocían, Ajá. ¿era sinónimo que, digamos, lo iban a detener, lo iban a torturar, pero no necesariamente lo iban a matar, o todos finalmente terminaban No, muertos? ocurre O desaparecidos, que igual. el caso de algunos que sobrevivieron, está el caso de la doctora Saneman, de el matrimonio Sotero Franco y Lidia Cabrera. Ah, fueron parte de la Fueron Operación Cóndor, parte de la pero Operación También, Cóndor. sí. Sotero con su señora son secuestrados en Iguazú. Son traídos a Formosa y de ahí a Asunción y de ahí pasaron a Emboscada. Y ahí son rescatados, creo que por Amnistía Internacional Sí. o por la Cruz Sí. Roja, y lo llevan a o Suiza. sea que entonces, la ¿hay doctora sobrevivientes? Saneman, O sea, sí, ¿hubo hay sobrevivientes sobrevivientes. del plan? La doctora Saneman estuvo en la ESMA, en la Escuela de la Armada en Buenos Aires. De ahí lo saca la embajada alemana, va junto a ella, la rescata y la llevan a Alemania. O sea, hay sobrevivientes de la Operación Cóndor. De Pero Candelaria muchas a veces- Paraguay, de acá a Paraguay a Buenos Claro. Aires y de ahí a Alemania. Y de estas personas sobrevivientes, digo, Sí. ¿verdad? Hay testimonios, porque algunas igual ya fallecieron, digamos, por Sí, ejemplo. dejaron doctora- testimonio. la doctora. Claro que sí. La doctora Saneman la que encontró los documentos, una de las que primero estudió el caso del operativo Cóndor, el plan Cóndor, ¿verdad? Lo que mucho antes del 75, nosotros caímos en noviembre del 74 y en esos días fueron invitados, ya vino el comandante, el jefe de policía de la Policía Argentina, estuvieron comandantes de la Fuerza Policial Argentina interrogando a los que cayeron, hicieron un operativo para saber después la información que le sacaron algunos torturados de Asunción, se fueron y usaron en La Plata, en la Argentina, en diferentes lugares. ¿Vos fuiste llamado como testigo, senador? Sí,
Sí. ¿Para cuál? Sí. ¿Para el caso de este juicio? Para el fiscal Ubiña, bueno, ¿Quién es el fiscal nosotros, Ubiña, para que la gente sepa? A ver. el fiscal De la causa De la Mega Cóndor, del Mega Cóndor. de la Que causa. se desarrolla en la Argentina. Claro. Sí. Bueno. Nosotros Bueno, pues es fuimos- importante, porque claro para ustedes, todo claro. Pero para la gente ni sabe qué es la Operación Cóndor. Por eso es importante que lo digamos. A ver. Nosotros ¿fuiste llamado? fuimos testigos Sí. calificados, se puede decir, porque fue el momento donde era torturar mañana, tarde y noche, era a todo el que caía, era una cuestión impresionante. En investigaciones, por ejemplo, en un momento, como hay una escalera que va llevando al primero, al segundo piso, en cada escalón habían 2 detenidos, punta a punta, gente parada contra la pared, ¿Eso estás hablando? ¿Qué año ancianas, estás hablando? del 74. 74. Se hizo un operativo masivo en donde el que caía era torturado. ¿Pero por qué te llamaron a vos como testigo del Plan Cóndor? Porque varios, por ejemplo, estaba Santucho, el hermano de Mario Roberto Santucho, estaba detenido también dentro en de investigaciones, ese argentino. marco. Nos preguntaban por Oteiza, el chileno, que también desapareció después. ¿Y también estuvo detenido ahí con ustedes? También estuvo en investigaciones. La doctora Saneman, que después conversamos con ella en emboscada, ella fue la última que le vio con vida, es la que se quedó así extrañamente porque vaciaron investigaciones el 21 de septiembre del 76, cuando le llevan a Carlos Mancuello, a Milcar Oviedo, a Rodolfo Ramírez Villalba, a Benjamín Ramírez Villalba, cuando le saca de la celda donde estuvimos, ellos estaban conmigo en la celda, y después yo estuve 6 meses, pero ellos se quedaron 2 años en esa celda. Después yo estuve recorriendo varias comisarías. Y le sacan de la celda y le llevan y le asesinan, ¿verdad? Esa noche, después de 2 años de estar detenido. Le llevan, Cururupiré, después estaba Almada Morel. Ahora, tengo que ir a una pausa. Todas esas personas, digamos, que estuvieron involucrados directamente acá en nuestro país, ¿verdad? Sí. Porque ahora los condenados, quiero que primero que me digan quiénes fueron condenados, que por eso se hizo un acto En este hace unos juicio. días en este juicio. ¿Quiénes fueron? Y en Paraguay, digamos, no hay nadie condenado por el tema Operación Cóndor. Luego de la pausa me dicen, ¿sí? Bonachón, ya sabes No, que de te da todo, tengo anotado. una fantástica oportunidad de equipar tus placares y vestidores con muchas facilidades. Por eso, desde el 26 de mayo hasta el 18 de junio, atención a esto del 26 de mayo hasta el 18 de junio, confirmando tu compra, accedes a un 30% y hasta 6 pagos con financiación propia. Anda a Chon en síntesis ya, porque tener todos estos placares con un 30%, imagínate un placar, es una cuestión cara, digamos, sale a veces 1 millón y pico, 2, 3, 4 según el placar, y 30% de 3 millones, por eso son 900.000 menos. Así que aprovecha esta liquidación encima en pagos de 6 cuotas. Achón 021 607 999 y solicita hoy mismo tu presupuesto en tu casa. Le llamás, van, te miden, decís que querés, tal el presupuesto, 30% menos, 6 cuotas. Renova hoy tu mundo con Achón. Pausa y seguido volvemos. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hola. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo mi billetera Tigo Money en mi celular, la puedo usar acá. Es inteligente mi marido, ¿verdad? Y mi señora, una tigresa. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura, sin recargos en tus compras, sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día. Bueno, lo mejor para tu fiesta y recepciones, ya sabes, Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil, teléfonos 22 53 51 20 40 31 y en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. En relación, digamos, a Operación Cóndor, ¿verdad? Así como después nos va a explicar, a ver, quiénes fueron los juzgados y sentenciados en la Argentina, tengo entendido así, ¿es verdad? Sí, en la Argentina. Bueno, acá, digamos, la Operación Cóndor también tuvo su gente juzgada, sentenciada, ¿o no? Totalmente, señora Mina. Es importante señalar, porque escuché justamente por los medios periodísticos que el fiscal de la República Argentina dijo que es un caso histórico, lo ocurrió el viernes, porque era la primera sentencia en Latinoamérica de ese tenor, ¿verdad? Sin embargo, es importante señalar para que la audiencia sepa, nosotros tuvimos la primera condena en el año 92, a 3 años del golpe que derrocó al dictador Stroessner. Y fue en el caso donde la víctima era Mario Scherprono y los denunciados eran Pastor Coronel, Juan Martínez, Lucilo Benítez, Calmilo Almada Morel, Francisco Brites Borges y el hoy ministro de la Corte Suprema y en ese momento juez de primera instancia en lo criminal, el doctor Luis María Benítez Riera, fue el que condenó a 25 años de pena privativa de libertad a todos los denunciados. Bueno, Quiero señalar pero esto, lo que te pregunto es lo siguiente, pero esto no fue en el plan del operativo Cóndor, sino que fue, digamos, una condena y una sentencia como también tuvo la Argentina a varios militares, etcétera, involucrados en sus procesos. Bueno, de dictadura. pero son por hechos ocurridos en el año 76, 77, no, pero 78. no en el marco del operativo. Yo me imagino nomás que el juez, no lo conozco, pero digo, habrá dicho que que es la primera sentencia en relación, digamos, a un operativo internacional. Un crimen transnacional. Tal vez en ese tenor no, sí, lógico. pero son hechos donde... Por eso, sobre el plan Cóndor en particular, después le voy a los otros de todas maneras. Sobre el plan Cóndor en particular. Nadie discute de luego de que fueron procesados y condenados los sujetos que ella está comentando. Pero en el tema del plan Cóndor, porque en la Argentina también fueron condenados Videla, Macera, Agosti, Astiz, todo eso, y después vino la ley de punto final de audiencia de vida, los liberó todos otra vez. Así mismo. Pero en el tema del plan Cóndor, hablando de hito histórico, es la primera vez. Es decir, como plan Cóndor, que involucra a todos los estados como asociaciones ilícitas. ¿Y quiénes fueron condenados en esta sentencia? Yo tengo la lista. Bueno, más o menos pero no lo conocemos. pero el más importante de todo es Viñones.
que llegó a ser presidente de la República Argentina, el general Villón. ¿Cuántos fueron condenados aproximadamente ahora? Mira, eran 18, 18 procesados. 18 procesados. De los cuales 17 argentinos, un uruguayo, y fueron 14 los condenados y 3 absueltos. Ah, 3 fueron absueltos. Yes. ¿Y fueron absueltos porque de verdad no tuvieron nada que ver? Porque no me sé. imagino que... Las pruebas. Las las pruebas pruebas no siempre habían tiene que haber elementos pruebas, muchas testigos. veces. Sí. Ah, mira vos. Y el que más recibió... ¿Y fueron condenados a cuánto estos? El que más recibió, 25 años. 25 al que más recibió. Sí, y el pero, que pero y todo esto, los 8. 4 fueron. 4, no, 8 años el que menos recibió. O 4 era. 4. Pero todos ellos están detenidos, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ya que sí. estaban luego detenidos por causas... Algunos de ellos ya estaban los detenidos con prisión domiciliaria. Ahora la justicia va a resolver si siguen en prisión domiciliaria o se van directamente a la cárcel. Ah, algunos tienen prisión domiciliaria. Sí, ¿Por así. qué? Así de Por la buenos. edad seguramente, porque algunos ya son personas mayores de X cantidad de años. O sea, nosotros sí respetamos los derechos humanos que ellos no respetaron, ¿verdad? De eso se trata. Ajá. Para poner Hay orden que en la ser- casa. Usted es una especie de Cristo, algo así. Y algo porque así digo, más pone la o otra menos mejilla, parecido ¿verdad? ya hecho. Bueno. También es importante señalar que nuestro país fue el único que no tuvo una ley de amnistía, a diferencia de estos otros países como Argentina, Chile, ¿Y para qué ¿verdad? va a que en amnistiar algún si no hay momento... una vida luego casi condenado, ¿verdad? Claro, no, pero de Tampoco todos era, modos, ¿verdad? como No, yo dice, le quiero contar a la había muchos fiscala beneficiados con con mucho esa ley. respeto de que como conclusión de los trabajos de la Comisión de Verdad y Justicia, si leemos uno de los tomos vamos a encontrar que del testimonio de más de 2.100 víctimas surgen el número de 697 personas represoras y victimarios. De ¿200 cuánto? 697. Ah, 697. 697. Ajá. Tomando ese número, esa cantidad impresionante, Sí. digamos, como dijo la fiscal Sayas, fueron procesados y condenados los que ya dijo, Cururupiré, Saprissa, que son los Brite sobrenombres. Brite- Pastor Coronel, Pastor que murió, estaba Sí, enfermo, estaba murió enfermo. en el hospital. El general Duarte Vera. ¿Pero y con Cantero qué pasó? Fiscal. No, salió en libertad, cumplió su condena y salió. No, hay pero- muchos por compurgamiento. Torre también. condecorado. Exactamente. Sí, exacto. Torres condecoradas, así de Claro. vergüenza. Pero Cantero en particular, porque yo me acuerdo que... ¿Cuánto tiempo se le dio? ¿Ustedes se Murió. acuerdan, fiscal? Murió. Más o menos. Cantero Alberto tiene, por Cantero. ejemplo, en el caso de los hermanos Ramírez Villalba, fue condenado a 25 años. Espera un poco, Pero 25. estas condenas fueron Sí. revisadas nuevamente Ah, eso por quería los saber. tribunales de apelaciones y nuevamente otra vez por la Corte Suprema. Ah, bueno, y y ahí algunas es que de se bajó. ellas, Sí. al llegar, sí, el Tribunal de Apelaciones en el Poder Judicial obviamente reducía muchas de estas penas. ¿Y Cantero Esta se quedó particularmente- finalmente con cuánto, te acordás? y purgaron las penas. Finalmente lo que tenemos nosotros de información es que al llegar a la sala penal de la Corte, muchas de ellas la Corte ya había resuelto con purgación de O la sea que pena. estuvieron, no sabes cuánto tiempo estuvo por lo preso Cantero. Sí, 7 años tuvo Mina. 7 años nada 7 más. años. Y me Agustín responsable de Belotto. crímenes. Yo digo que acá es una joda para video match. Mina. Este es un programa para Marcelo Tinelli, le aclaro, ¿verdad? Porque es Esa- una joda el También tema salió en de los libertad derechos de- Agustín Belotto. Sí, ¿Entendés? por acaso Cantero, que era el jefe, no sé cómo se explicar, Jefe político. de política, el que maquinaba con El que Pastor organizaba, Coronel, maquinaba, el que dirigía. estaba presente, porque cuando a mí me interrogaron en investigaciones, cuando estuve presa de investigaciones, él me hizo el interrogatorio, ¿verdad? O sea, no es una cuestión que, bueno, que él no sabía, no, él ¿Sabe cómo era? personalmente me interrogó, En ¿verdad? la pileta, Bueno. ¿verdad? El jefe de ahí, pileteando, qué sé yo, Curupiré o Saprissa Sí. o Bogado, Exacto. ¿verdad? Y ellos tomando nota. Ahí, qué barbaridad. No, entonces Eso es que un Cantero haya estado 7 años nada más en prisión es una vergüenza, ¿verdad? Es En una varias vergüenza. causas condenados. Sí, El exacto. problema era la revisión nuevamente Claro. porque todo es pasible de recursos, Sí, ¿verdad? En sí, apelaciones y en la Corte, y para cuando Entiendo. llegaba a la Corte o ya le daban por compurgada o esa reducción de pena de la de Cámara de Apelaciones era confirmada Claro. por la Ahora, Corte. fiscal, por ejemplo, ¿qué casos, quiénes quedan todavía? ¿Hay algún detenido por sentencia o crímenes cometidos durante la dictadura? No hay nadie más, ¿verdad? Lo que Detenido. tenemos son tres A ver. causas, sí. Están detenidos todavía ¿Quién, por personas. ejemplo? Lucilo Benítez. No, ya salió en libertad el año pasado, en marzo. Ya salió en libertad.
No hay ni uno Fueron detenido. 3 comisarios Ya los no, que porque cumplieron la algunos ya cadena fallecieron perpetua. también cumpliendo la condena dentro de las instituciones La perpetua en penitenciarias. nuestro ¿verdad? país puede hecho en 25 años. La máxima. Sí, La máxima. 30 ahora. Bueno, y ellos por el código anterior cumplieron los 25. ¿Quiénes son los que cumplieron los 25 años? Los 3 que estábamos hablando. Es decir, nombramos a 2 nomás. Lucilo Benítez, alias Cururupiré, Camilo Almada Morel, alias Saprissa, y Juan Martínez. ¿Esos son los únicos que Los cumplieron? únicos 3 de esa lista que te di hoy que cumplieron la cadena perpetua. O sea, cumplieron los 25 años. ¿Y que se murieron? ¿Qué pasó? No, salieron de libertad en marzo del año pasado los 3. Ah, los 3 están Sí. en libertad. Porque ya cumplieron la pena. Y decime una cosa, imagínate, ellos no, en ese entonces te les pregunto, cuando hubo sentencia para esto, por ejemplo, para poner como ejemplo, esos 10 años de más que, ¿cómo que se llama? De seguridad. De seguridad, ¿o cómo se llama? En esa época no, Eso no era el existía. Código Penal anterior. Lo estaba que sí previsto. podemos decir es que estos delitos no prescriben, Claro. porque también hay una situación judicial importante, que cuando se inician estos procesos, la primera estrategia de la defensa es plantear una excepción de prescripción, ¿verdad? Y ahí depende otra vez del operador de justicia judicial que en su fallo, ¿verdad?, considere que este tipo de hechos son imprescriptibles. Ahora, ¿qué pasa si estas 3 personas, ¿verdad? Que estuvieron, 3 y hay varias otras, digo para poner el ejemplo, no para ensañarme con estas 3 en particular, digamos, pero estas 3 personas salieron en libertad, ¿verdad? Sí. Después de cumplir los 25 años, que son los pocos que tuvieron varios años y cumplieron, ¿verdad? Y fueron juzgados le pregunto, por demandas hechas por personas físicas, o sea, en el sentido... En el caso de ellos por Guillermina Caronicov, en el caso de Sherpron. Bueno, en el caso de Sherpron, ¿qué pasa? Salieron en libertad. Después, entonces, yo, hoy, le puedo, como no prescribe, le puedo hacer a los mismos personajes un juicio, te pregunto, a pesar de haber puede estado hacer una preso. nueva denuncia si usted se considera víctima nuevamente Esa de ello, algún ¿verdad? hecho, Es porque un esos hecho. hechos no prescriben. Claro, porque- Claro que él va a plantear esa excepción de prescripción, ¿verdad? Pero es Pero sabemos postura internacionalmente y que mundialmente no prescriben, prescriben, sí, ¿verdad? pero aunque no crea, hay fallos. No, pero lo que temo de es primera el tema de instancia. cosas juzgadas, esas cosas no, porque es otro caso, Claro, ¿verdad? es un hecho, Cada cada caso caso, y es una víctima cada caso distinta. una investigación. ¿Cómo? Cada caso una investigación, requiere una Exacto. investigación. Pero Si, no si suman la las persona, la penas. víctima es diferente, ocurrió en lugares diferentes, El hechos tiempo del diferentes. hecho puede ser distinto. Ahora, ustedes que tengo que ir a una pausa y después quiero indagar más sobre lo que tenemos como documentación y testimonio, ¿verdad? Si ustedes tienen idea, sobre todo aquellas personas que de una forma u otra, no conozco la historia de ustedes, chicas, no por nada, pero que vivieron, digamos, esa lucha, tienen compañeros o muertos, desaparecidos, etcétera, o fueron también víctimas, ¿verdad? ¿Por qué será que hay tan pocas denuncias, o estoy equivocada y hay muchísimas y simplemente no se procedieron? Me contestan luego eso. Hubo muchas denuncias contra los personeros de la dictadura, digo, 697 tienen registrado ustedes como, pero vamos a suponer que sean 100. Hubo 100 personas denunciadas y sentenciadas. Luego de la pausa nos enteramos más sobre nuestra historia reciente. Y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida grande. Venga a Guazú Residencial, calle 14, a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Con la red 4G LTE de Tigo disfrutas de más entretenimiento a máxima velocidad. Sumate vos también a la red más grande y poderosa del país. Una razón más para que elijas Tigo.
Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. Escuchaste bien, combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Cuando de construcción se trate, vas a hacer alguna reforma o vas a construir algo, ya sabes, no dudes. Mateco Materiales de Construcción, calidad y cantidad en todos sus productos con garantía de entrega inmediata. Alquiler de equipos, servicio de grúas, contenedores, fletes, stock permanentes del cimiento hasta el techo. Mateco, encontrás todo en un solo lugar. Anotá la dirección, por favor. Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 021-501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, lastimosamente nos quedan 5 minutos, nos dicen ahí. Y después quedan otros 5. Bueno, entonces 5 minutos, fíjense que tocan menos de 1 minuto a cada uno. ¿Por qué ustedes creen... Por ejemplo, Wagner, que sos una persona que fuiste víctima, tenés muchos compañeros de muertos, desaparecidos, etcétera. ¿Por qué hubo tan pocas denuncias? No es luego que el Poder Judicial no actuó, sino que ni siquiera las personas denunciamos. Yo no le denuncié a nadie, por ejemplo. Diógenes Martínez fue el que se fue a hacer la declaración, como juez. Se fue a hacer la declaración a Mancuello, Ramírez Villalba, en investigaciones, como juez. O sea, que formó parte de dentro de investigaciones. Después el fiscal general cuando cae la dictadura, por ejemplo, y hoy es ministro de Defensa. O sea, vos que lo que decís que es lo mismo. Sí, sigue toda la estructura. Bueno, pero sigue todo un esquema mental en la justicia paraguaya. Hoy he visto, por ejemplo, que hay una persona o una empresa que entra a 3.000 hectáreas, se apropia 3.000 hectáreas de tierra. Gran señor. Cuando un campesino entra en una tierra dudosa, adentro, a la cárcel. Esa es la justicia que tenemos. No, ya sé. Pero y viene de allá. Pero te voy a decir una cosa. Diciendo contigo a pesar de ser responsable también, ¿verdad? En el sentido siguiente, no, responsable, único falta que uno sea víctima 2 veces, pero digo, ¿a qué me refiero? Que cierto que la justicia tiene, digamos, es chueca, tuerta, de todo un poco, ¿verdad? Pero, de todas maneras, tiene que haber también una responsabilidad civil nuestra, digamos, de los que de una forma u otra fuimos víctimas, de ir y presentar, aunque no nos den pelota, ¿verdad? Aunque haya, no importa, Diógenes Martínez me decías también, ¿cómo que se llama? Otro que citabas, Filártiga, que estaba también, no importa, pueden haber Diógenes Martínez, Filártiga, lo que sea, pero primero que hay también gente que no estuvo involucrada en la dictadura y en segundo lugar tiene, no sé, no les conozco a la fiscala, pero me imagino que no fueron torturadoras ni nada, entonces, digamos, ¿por qué no irme, por ejemplo, a las 2 fiscalas acá y presentar una denuncia, ¿verdad? Representamos... Yo te voy a decir una cosa, Mina. Sí. Casos de tortura si ahora que no avanza. Si hay algo que heredamos como consecuencia del terrorismo, está el miedo. Miedo es lo que hay, Mina. Miedo hay en la sociedad. Cosa que yo no creo que sea miedo. Miedo hay. Yo te digo sinceramente, yo creo que no es miedo. Es que no sé por qué, porque fueron a lo mejor. Yo digo que es porque la dictadura fue tan larga, la nuestra. Viste que en la Argentina fue una dictadura feroz, de corto tiempo, pero mucho más, inclusive, terrible que la de Stroessner, digamos, en su intensidad, de cantidad de desaparecidos, muertos, etc. Pero fue relativamente corta en una historia. 7 años. Entonces, ¿qué pasa? La gente tenía más práctica democrática. Nosotros, yo no nací ya bajo la dictadura, ¿verdad? Me crié, me desarrollé, milité, fui víctima y todo. Entonces, como que
ya nacimos con el... Quédate nomás, ¿verdad? Así. Para mi parecer no es hay otra que- explicación, sinceramente no hay, porque hoy ya no tenemos, como no podemos tener miedo de ir a la justicia. Pero la Hay una estructura... unidad especializada Señora de derechos Mina. humanos. Por Habiendo eso inclusive una es unidad importante que se informe de Sí, eso. a ver, Nosotros ¿cómo es? estamos abocados desde el 2009 a investigar hechos punibles que tienen que ver puntualmente, ¿verdad?, con la violación de derechos humanos. Y no solamente con lo que tiene que ver en la época de la dictadura, sino lo que ocurre hoy en día. Las lesiones corporales en ejercicio de funciones públicas. Ya tenemos condenas oficiales de policía que actuaron en violación, abusando de sus propias funciones en ese tenor. Y no, le quería nomás acotar también que sí, no es que no existan denuncias, hay denuncias de hechos punibles de la época anterior, ¿verdad? La dictadura muchísimo. Tenemos noticias de que, por ejemplo, de desaparición forzada existen más de 400 personas, ¿verdad? Y el doctor Guiburú está trabajando muy de cerca con la unidad especializada respecto a esos casos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y está bastante avanzado a No, y esta te estoy altura. diciendo, Mina, yo recorro el país buscando este dato acerca de dónde estarían los desaparecidos del movimiento 14 de mayo, del FULNA, de la Liga Agraria Cristiana. Y la gente en el interior tiene miedo. Sí, ahí está. ¿Entendés, pa? Entonces, ellos trabajan también, hacen lo que pueden, ellos también. Sí, se precisa Ellos de hacen todo lo que colaboración. pueden. También enfrentamos el Pero corporativismo. Enfrentamos el corporativismo, las propias Claro. instituciones que se cierran, ¿verdad?, a proveer la información que son requeridas por el Ministerio Público. Sí. Y eso te digo en el ahora, en el antes y el durante. Para poder. Imagínate que un pedido de informe, una telefonía, fácilmente te tarda más de un mes. Sí, Entonces así son es. situaciones que en el día a ¿Cómo día hacer son una un ley, obstáculo. senador, donde justamente la ley de facilitación Está Se la ley de debe información, hacer, el se debe acceso a la hacer. información es- Se pide ¿Sabes la filmaciones. primera ley Lo que que se yo tiene que quisiera- hacer? te ponen Disculpame un segundito obstáculos. porque realmente me llega. encarcome el hígado. La primera ley que se tiene que hacer en Paraguay es que ninguna persona ciudadana paraguaya, ciudadano paraguayo que haya estado involucrado durante el electronismo puede ejercer un cargo público, por ejemplo. Esa es la ¿Cierto? primera ley que tiene que salir. Es una realidad ¿Cierto? que el Bueno, paraguayo pero no yo quiere creo ser testigo. Es una realidad. No, pero por Sí. lo menos, ¿verdad? Esto de que las instituciones a las que ustedes requieren Sí, información, sí. sean Sí telefonía o policía o otra institución La del policía, Estado, ¿verdad? claro, cuando investigamos policía. Claro, tienen que, o sea, tienen la obligación de darle la información. Claro, una especie no de se data, recibe, no anda no sé, al fax, data- queda lejos. No hay una No acusan estructura recibo. que... Tarde o temprano lo hacen, vuelve ¿verdad? y Pero el claro, tiempo que se más tarde pierde es para problema. llegar a eso, Y eso es impunidad. ¿Ustedes resta la tienen idea, porque investigación. voy a la pausa nuevamente, tienen idea de, en total, ya sé que no vinieron, digamos, a preparar, lo hubiera preguntado antes, pero Tenemos números. en Tenemos total, números. ¿cuántas Aproximadamente 21 denuncias condenas. hay? Condenas 21 aproximadamente. Condenas 21 Sí. en relación a la dictadura. Aproximadamente. Eso de que estamos hablando, del Sí. caso de Solo 21 Shirley, condenas. aproximadamente 21 condenas. Imagínense qué pocas condenas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que solamente 21 personas durante 30 y pico de 30 años años. torturaron? No, este a país? vos nomás te habrán torturado entre tres por ahí. Quería redondear tu pregunta, 2 minutitos, del por qué no hay tantas denuncias. Resulta ser de que el campo está muy lejos de las zonas. En los primeros tiempos de apertura democrática estaban muy lejos. Además, las autoridades seguían siendo las mismas y muchas autoridades aún siguen siendo autoridades en esas zonas. Entonces está el temor. Aparte de eso está la falta de cultura de la denuncia. Y después el dinero. porque Y también para después, ¿cómo denunciar te tenés trasladas a la capital? No se creó Pagar un un abogado. centro Pasaje. que pudiera No se facilitó. financiar a las víctimas pobres el acceso a la justicia. Bueno, por eso, tengo que Por dar eso una pausa, está el gente, CELF pero en esto, Argentina, Rosa, ¿sí? Guiburú, etcétera, que son militantes en este campo, digo, de los derechos humanos, ¿verdad? El senador también, ¿por qué? Digamos, dentro de lo que es, no sé, la Comisión Verdad y Justicia, el Museo de la Justicia, no sé, ¿por qué que es tan largo, que es Guiburú, que espera que no me estoy acordando, Enavi, ¿verdad? Enavi, sí. Exacto. ¿No se puede armar también uno que sea, qué sé yo, justicia para todos, no Pero, sé, Mina, y agarrar y hacer un equipo de 4 o 5 abogados, Mina, yo- pagados, el obviamente? miserable recurso para hacer los ADN. Sí. Se tardó Y mucho. Escúchame. decime, en la época de Lugo no se puso, Sí. no se dio. Es lo que yo te Por contaba ejemplo, hoy. en la época que tendría que Problema. haber un cambio, no se dio.
Ya tendríamos que haber avanzado, pero impresionante tendría que haber sido el avance. Está llegando los ADN. Presupuesto. Falta de presupuesto. Y te dice ¿Quién que maneja? supuestamente falta de presupuesto. Bueno. Tengo que dar la pausa, ¿verdad? Y luego de la pausa, bueno... Este programa tiene que durar 40 veces. Tiene que durar 40 veces más. 80. Bueno, vamos a decirle a los dueños del canal. Sí. Pausa y volvemos. Que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comentar y recíbelo como si fuera fiesta. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es inteligente mi marido, ¿verdad? Y mi señora, una tigresa. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura, sin recargos en tus compras, sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. ¿Escuchaste bien? Combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter. Te cuida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ¿sabías que con el giro envío que recibas en tu billetera Tigo Money también podés hacer compras? Con la nueva tarjeta Tigo Money, el dinero que cargues en tu billetera también podés usarlo con la tarjeta, así que usala en cualquiera de los más de 5.000 comercios de Red Dinelco, sin recargos en tus compras ni costo de mantenimiento y servicio de asistencia médica telefónica gratuita a las 24 horas. Adquirila en las tiendas de Tigo o puntos Tigo Money habilitados. Y eso no es todo. Por cada operación que realices desde tu billetera Tigo Money, recibís paquetigos de regalos. Con Tigo Money, hacelo todo más fácil. Se nos refue el tiempo, pero es importante por lo menos para recordar que hay miles de víctimas impunes durante más de 30 años de dictadura en nuestro país. Me decía fuera del aire Rogelio Goiburú que, por ejemplo, el nombre que tanto me cuesta, que
En Navi, fácil de mina. Bueno, sí, pero en Navi también no te dice nada, pues el Como equipo nacional de búsqueda de identificación. O los que buscan la identificación y la víctima y desaparecido, porque no, Navi, la gente no siempre sabe qué es. Sí. ¿Ustedes por lo menos tienen recursos del Estado para hacerlo? No tenemos. ¿Y cómo hacen entonces? Y pasamos la gorra, como te decía. Le pedimos a uno, a otro, a un amigo, el fiscal general del Estado, de su bolsillo. Me dio la otra vez 5 millones para las excavaciones en la estancia de Tapetá. De su bolsillo. ¿Entendés? Y los muchachos de la fiscalía. ¿Y cómo el Estado? ¿Y por qué ustedes, los senadores y eso? Cuando y los senadores también de algunos así de su bolsillo. Sí, por eso, pero cuando discute el presupuesto, ¿cómo no hay así presupuesto para derechos humanos? ¿Cuántos años tuvo el presupuesto para el ADN? ¿Cuántos años? 5 años estuvimos peleando para que salga. 5 años. Tuvo el presupuesto, pero para que se ejecute, no ejecutaban. Estaba en el presupuesto. ¿Y no les daban la plata? No le da, no hay plata, no hay plata. ¿Sabe cuánto es? 50.000 dólares. Ahora, por ejemplo... $50.000 no había. Escuchame. No hay presupuesto. O sea, Esto fue una causa nacional. Educación. Tenemos que involucrarnos todos. Yo te digo, la gente que hace un gran esfuerzo, que me acompaña, la gente de la Fiscalía, por ejemplo, no tiene... Vos sabés que no podemos conseguir camioneta. Pero me dicen que ustedes a veces duermen en la camioneta y eso porque no pagan hotel y todo. Ahora, por ejemplo, tenemos los cuerpos allá en la morgue. Hace un mes que no podemos llevar al depósito allá de la caballería porque se rompe la camioneta y se quedan sin camioneta. Y son 3 unidades las que tienen ellas y ahí comparten el vehículo. Desastre, evidentemente los derechos humanos. Imagínate. Como decía la cultura. No hay una cultura de los derechos humanos. No hay un compromiso efectivo. Claro, y por eso, y hay resistencia, a hablar de los derechos humanos. Entonces, por eso tal vez sea uno de los factores por los que no se denuncia o no se acompaña la investigación de las denuncias hechas. Justamente como decía la doctora, por los testigos mismos que son los primeros que los que sobreviven podrían colaborar para que estas investigaciones no queden en solamente una mera búsqueda de la justicia. Vos sabés que quiero pasar un informe también. La ministra de Justicia, Carla Basigalupo, que está muy entusiasmada con el trabajo que estamos haciendo, ahora se comprometió conmigo que va a firmar un pedido de ampliación presupuestaria al Parlamento para que tengamos recursos para buscar a los desaparecidos de aquí a fin de año. Ojalá que los parlamentarios acompañen el pedido de la ministra y mi pedido para que tengamos esos recursos y podamos hacer esas excavaciones que están pendientes hace tanto tiempo. Tenemos más de 12 lugares para ir a excavar. Importante señalar lo de los antropólogos de la Argentina que están acompañando la investigación acá con el señor Goiburu, ¿verdad? Para la toma de muestras y eventualmente también determinar, comparar los ADN, ¿verdad? Y determinar quiénes son esos restos, a quién pertenecen. También, señora Mina, quería decirle que sí existen varias denuncias pendientes, que la Fiscalía se está abocando. Pendiente todavía. Sí, existen denuncias, hay carpetas fiscales en investigación, ¿verdad? Que la Fiscalía y por lo menos en cada unidad actualmente estamos teniendo, ponerle 300 a 200 y hay 400 que fueron remitidas por la Comisión Verdad de Justicia que están siendo objeto de análisis por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, porque a veces los datos no son completos, dicen el nombre y depurar, y también hay muchas que... Ahora, ustedes no pueden actuar de oficio, fiscal. Podemos actuar de oficio, nosotros somos titulares de la acción penal pública, totalmente. O sea que vamos a suponer que tomemos entre el archivo del terror que le llamamos, ¿verdad? Que está Rosa Palau, más Verdad y Justicia, que tiene un archivo fabuloso de testimonios de la gente. Que entregaron a la Fiscalía. Bueno, si juntamos ambos archivos, digamos, ambas informaciones, y vemos ahí los casos así, donde tienen más elementos. Ustedes, aunque no haya denunciado Tiburcio López, de cualquier nombre, ¿verdad? Que se fue, dio su testimonio, etcétera, etcétera, y fue fulano de tal, Wagner, el que le torturó. Hoy, por ejemplo, no podríamos agarrar y empezar un juicio vos. Claro, una investigación, por supuesto. Pero ¿sabe qué pasa? Para seguir la investigación tienes que ir junto a las víctimas, junto a los testigos, tiene que tener vehículos, tiene que tener combustible, tiene que ir, porque cuánto tiene que ir a Misiones, cuánto tiene que ir a Tapitá, cuánto tiene que ir a Tabaí, a buscar a los testigos, los que vieron cuando caían del avión, cuando se echaban del avión los cuerpos, por ejemplo, y hay que ir a buscarle casi en medio del monte, y para eso hay que tener vehículos. Y no tiene vehículo para llevar. Y por eso es muy importante este programa para llevar. Señora Mina, pero no tanto también el factor de recursos, porque uno hace, ¿verdad? Generalmente, sí, es cierto, contamos con un vehículo para 3 unidades fiscales, ¿verdad? Entramos de turno a la semana.
Generalmente cuando existen así casos que hacer de urgencia, sí nos proveen otros vehículos, conseguimos cuando tenemos... No, por eso Caso- se rebuscan. Claro, sí, Decime el se caso busca. Curuguatemina. Claro. Es una vergüenza, y eso está ocurriendo ahora. Y mañana un fiscal está haciendo un desastre en ese lugar, como el fiscal Rachi, que es el viceministro. Ahí no hubo investigación. Ahí el Paraguay ya está ¿Por qué condenado. mañana va a ser un desastre, decís? No, y porque mañana van a ir a hacer contar la la versión reconstrucción. oficial. Ah, la oficial es la Sí, reconstrucción. y eso es lo que siempre hacen. Con Con el la juzgado, reconstrucción no con tiene que el estar. tribunal de pero sentencia. va a Adelante, ser- a ver, ¿qué decís? No, que la reconstrucción es Hace el dentro del tribunal. juicio oral, forma parte del juicio Ya oral. sé, pero ahí están todos, Y van a digamos. estar todas las Ah, partes, no, se es están que solamente se trasladando. reconstruye con No, la versión absolutamente. Sí. No entiendo el- Cuando Tiene se que le estar los entregan las involucrados. balas a Rachid, públicamente y filmado. ¿Y dónde están esas balas? No, eso es Esos otra casquillos. cosa, ya sé. Yo creo que Estamos sí. hablando de la reconstrucción de gente, Sí. lo lamento. Ahora ya actuar de I'm dictadora sorry yo, y I'm porque sorry. lastimosamente me sacan del aire. De verdad Bueno. le agradezco muchísimo. Obviamente tendremos que hacer otros paneles y debates más. Varios otros. Varios otros, lo vamos a hacer en la radio también, que es donde tenemos más tiempo. Todo esto es importante, gente, de verdad, porque de repente dice, ¿para qué, Pipo? Escarbar el pasado, ¿verdad? Lo que pasa es que si quedan impunes todos estos casos, no vuelvo a repetir actitudes, porque la verdad que es mucho más fácil darle un tortazo a alguien, torturarle, o eliminarle directamente al adversario. Entonces ya no te rompe más la bola, ¿verdad? Bueno, pero que tenga un costo, porque si vos sos el adversario y sos vos el eliminado, no te va a gustar. Si vos sos el dictador, fabuloso, ¿verdad? Porque tenés todo el poder. Pero si estás del otro lado, ¿verdad? Y esto puede volver a suceder. O sea, Nadie se sienta seguro. Claro, o sea, no es que solamente pasó en la época de la dictadura y jamás nadie más va a ser avasallado en sus derechos humanos. Entonces, por eso es importante, digamos, no dejar precedentes de impunidad. Porque cuando se dejan precedentes de impunidad, se repiten los hechos en la historia. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes, acá a las 22 por Red Guaraní. Y ya saben, de lunes a viernes, de 8:30 a 12, los espera siempre por Radio 1000. Chau, chau, buenas noches. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, carga para toda la vida.